cuando venía todo Israel a presentarse, entonces todo Israel, ahora ustedes están presentes aquí. Ahí está clarita. Ya lo dije. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿a dónde? En el lugar donde Dios te escogió. ¿Entiendes? En el lugar escogido, Dios en su nombre con ustedes. Yo les he dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces, ese lugar está aquí. Gracias, hermano Ramiro, por el paz. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de vosotros. Soy la hermana Ana María Perea y pertenezco a la congregación israelita del Nuevo Pacto Universal. Hoy vamos a continuar con este estudio sobre el lugar escogido por Dios. Como venimos escuchando la exposición de nuestro hermano Ramiro, vemos que Dios siempre ha buscado un lugar donde todo el pueblo, donde todas las gentes vayan a adorarle. No es cualquier lugar. En el tiempo de Moisés, Dios le ordena, como dice en Deuteronomio 12:5, dice que en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, esa iba a ser su habitación y las gentes iban a buscar y iban a ir allí, a ese lugar que Dios escogiere de todas sus tribus. Entonces, ¿a qué tenían que ir allí? A adorar a Dios. Después de Moisés, este lugar que era una tienda móvil, un tabernáculo móvil, ahí dentro estaba el arca de la alianza y en esa arca estaban los 10 mandamientos. Estaba el testimonio que Dios le entregó a Moisés. Más pasando el tiempo, como David tuvo un corazón muy noble y quiso construir templo a Dios, mas Dios le dijo, no serás tú quien construya, sino tu hijo Salomón. Entonces cuando Salomón también construye ese lugar, es un lugar que Dios mismo permite. Dios muestra el bosquejo de cómo y qué medidas debe tener. No es que la persona, voy a hacer un lugar para Dios, este va a ser el lugar de Dios. No, es un lugar escogido por Dios. Porque ahí Dios va a colocar su nombre. Ahí Dios en ese lugar se va a manifestar a las gentes. Entonces en el caso del rey Salomón, Dios después escogió e hizo en Jerusalén. Entonces Salomón hizo en Jerusalén un templo. Vamos a escuchar el audio 280. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Adelante, hermano, con el audio. Altar. No sabe qué cosa es altar. Cuando se la sacrificio. Segunda Crónicas 7:12 dice: apareció Jehová a Salomón de noche y díjole: yo he oído su oración, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Bueno, entonces como escuchamos en el audio, Dios escoge un lugar y se agrada de Salomón, del rey Salomón, permite que él construya ese templo. Entonces cuando Salomón va y le ofrece holocaustos, sacrificios, Dios se le aparece y le dice, esto lo está hablando en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 12, 15 y 16. Donde dice que Dios le apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar. O sea, ¿cuál lugar? Ese lugar, ese templo que él iba a construir como casa de sacrificio. Entonces ya estaba diciendo que ese lugar que iba a construir era para hacer ¿qué? Casa de sacrificio. Y en ese lugar iba a estar de nuevo el arca de la alianza. Ahora, en el verso 15 ya nos dice que los ojos de Dios iban a estar abiertos
y los oídos atentos a la oración de todo el pueblo en ese lugar. Entonces no era en otro lugar que las personas fueran a buscar a Dios, sino que estaba ese templo, el templo de Salomón, que todo el mundo ya ha escuchado y conoce, ¿no? Ahora el 16 nos dice, pues que ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre, para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí. Entonces, para que esta casa de sacrificio que Salomón construyó sea para siempre, el rey Salomón debería permanecer en las ordenanzas de Dios y nunca seguir la idolatría. Esos eran los requisitos. Vamos a escuchar el audio 58. Si dejares mis estatutos y mis mandamientos y sirvieres a dioses ajenos y los adorares. Adelante, hermano, con el audio. 17. Y tú, si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, y hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis derechos, yo confirmaré el trono de tu reino, como concerté con David tu padre, diciendo, no faltará varón de ti que domine en Israel. Entonces también prometió Dios, confirmará, dice, el trono de su reino, como concertó con David, el padre, diciendo, no faltará varón de ti que domine en Israel. Mas si vosotros os volveréis y dejaréis mis estatutos y mis derechos y mis preceptos, que os he propuesto, y fuereis y serviréis a dioses ajenos, y los adoraréis, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado y esta casa, que he santificado a mi nombre. Yo la echaré de delante de mí, y pondrela por proverbio y fábula en todos los pueblos. Como acabamos de escuchar el audio de nuestro maestro, en que él pasa lectura a Segunda de Crónicas 7, 17 al verso 21, en la cual escuchamos que la condición para que este templo de Salomón permaneciese para siempre, sería el permanecer en los estatutos y mandamientos. Y también la sentencia si él desobedeciere, si él entrase a la idolatría. Entonces, esa condición que Dios le puso a Salomón no fue cumplida. Entonces, la destrucción de esta casa o templo quedó ya a él no cumplir. Entonces, vamos a ver lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 20. Dice, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Esta era la sentencia si el rey Salomón no andase en los mandamientos y entrase a la idolatría. Como él entró a la idolatría y él no cumplió, entonces esta casa tuvo esta sentencia. Y esto pasó ¿cómo ocurrió esta destrucción? Esta destrucción ocurrió en dos etapas. Primero, cuando el profeta Jeremías profetizó que ese templo de Jerusalén iba a ser destruido y los israelitas iban a ser exiliados, iban a ser llevados a Babilonia. Y eso pasó, el templo fue destruido. Nuevamente, pasados 70 años, volvieron los israelitas y comenzaron la reconstrucción del templo. ¿Cuál templo? El mismo que Salomón tenía, el mismo que Dios había ordenado a Salomón. Ellos lo reconstruyeron. Mas, como ya estaba escrito y profetizado por el profeta Jeremías, que este templo y Jerusalén iba a ser destruidas para siempre, entonces esto iba a pasar ya en el año 70 después de Cristo. Después de que ellos reconstruyeron nuevamente este templo y Jerusalén iba a ser destruido, porque ya estaba la sentencia. Al desobedecer el rey Salomón, este templo ya no iba a permanecer. ¿Estamos viendo? Entonces ahí es para ir entendiendo que el lugar que Dios escogió, más que eso no quiere decir que al desaparecer
el templo, al ser destruido, el pueblo de Dios iba a quedar sin saber a dónde adorar. No, Dios ya estaba preparando otro lugar. Dios ya estaba diciendo que Dios iba a levantar otro templo, mas ya no hecho de manos de hombre. Vamos a escuchar el audio 58. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Adelante, hermano, con el audio, por favor. Y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y hencheré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque dice, haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y hencheré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. 9. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mateo 21:13. Él les dice, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habíais hecho. Entonces, como veníamos diciendo, el primer templo, que fue el que hizo el rey Salomón, ya estaba profetizado que iba a ser destruido por la desobediencia de los israelitas. Y esto ocurrió en el tiempo del profeta Jeremías. Más también los israelitas volvieron, después de esos 70 años, pasaron de exilio, y en el tiempo del profeta Esdras y Nehemías, ese templo fue reconstruido, ¿cierto? Después de en esa reconstrucción, ese templo duró hasta el año 70 después de Cristo. Y ahí fue destruido totalmente, y la ciudad de Jerusalén también fue destruida. ¿Por qué fue destruida? Porque ya estaba profetizado por el profeta Jeremías que iba a haber la destrucción total del templo, y también porque estaba la sentencia que Dios le dio al rey Salomón. Si él no andase en sus mandamientos y andase y practicase idolatría, el templo no duraría más, no sería eterno. Más, como estamos escuchando en este audio, Dios está hablando que nos va a levantar un nuevo templo. Dice en Ageo 2:7, y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la casa que va a henchir de gloria? El deseado de todas las gentes. Por eso está diciendo aquí, ¿y vendrá quién? El deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa. ¿Cuál casa? El deseado. Él va a ser la casa, él va a ser el templo. Eso es lo que está diciendo. Dice, y temblarán, dice, y haré temblar las gentes. ¿Por qué las gentes temblarán? Porque este varón que Dios va a levantar como templo, y dentro de él va a estar el Espíritu Santo en su corazón, él vendrá trayendo juicio y justicia. Entonces, cuando vengan los juicios a la tierra, las gentes temblarán. ¿Por qué? Porque no son obedientes al mandamiento de Dios. No quieren obedecer las leyes de Dios. Y por eso él viene trayendo justicia, que es la ley. Por eso la ley va a estar en su corazón, y va trayendo juicio, que son los castigos. Dice Ageo 2:9, y la gloria postrera de esta casa, o sea, ¿de cuál casa? Y la gloria postrera de esta casa, del deseado de las gentes, será mayor que la primera. ¿Cuál fue la primera casa? Estamos hablando de la casa o el templo que edificó Salomón. Cuando Salomón edificó esta casa, vimos que él ofreció muchos holocaustos y vino la gloria sobre esa casa, ¿no? Era tan fuerte que la gente ya, los sacerdotes no conseguían más sacrificar. Mas esta casa, este deseado, este varón que Dios va a levantar como templo, en él la gloria va a ser mucho mayor. A tal punto que esa primera gloria va a ser pequeña comparada con la que este va a tener. ¿Por qué? Porque este varón, este deseado de las gentes, trae el Espíritu Santo, ¿no? Nuestro Señor Jesús dijo
así en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 13. Y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces, como los hombres profanaron esa casa, ¿cómo la profanaron? Robando las cosas de Dios, profanando, ensuciando, ya no traían las ofertas, ya no venían a adorar a Dios de corazón. Entonces, esta casa ya estaba destinada a ser destruida. Por eso dice esta casa, y Dios ya estaba preparando otra casa. Una casa ya no hecha de manos de hombre. Entonces, esta casa postrera es la edificación, no hecha de manos de hombres, pues esta casa es el cuerpo y la carne del Mesías, es la carne de Cristo. Él es el varón, Él es el templo. Escuchemos el audio 62. He aquí el varón cuyo nombre es el pimpollo, el cual germinará de su lugar. Adelante, hermano, con el audio. ¿Ya? Ahora esto va a hablar acá en Zacarías 6:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el pimpollo, el cual germinará de su lugar, entonces el Espíritu Santo está germinando en el vientre de su madre, de María, germinando. Entonces, por eso es de su lugar, que dice en el vientre de María, ahí está el lugar donde está germinando el Espíritu Santo. Ya, entonces, edificará el templo de Jehová. Ahora, eso no es indignar. Entonces, ahora, ¿con qué voy a hacer entender? Les voy a hacer entender Juan capítulo 2, 19, 20, 21. Ahora lo que dice, en su lugar está germina el Espíritu Santo, mezclándose con la carne humana, y ya se vestió, luego entonces, y nace a su tiempo debido, ya con carne ya, el Espíritu Santo. Entonces lo que dice, germinará de su lugar, y ahí hay que entender que en el vientre de María estaba germinando el Espíritu Santo, vestiéndose con carne humana. Ahora lo que dice, edificar el templo de Jehová. Entonces el Espíritu Santo descendió y luego se vistió con la carne humana. Esa carne humana es templo de Dios, y ahora esa humana carne es Jesucristo. Entonces, como venimos escuchando en este audio, nos habla de Zacarías capítulo 6, versículo 12, y dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí el varón cuyo nombre es pimpollo o renuevo, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Quiere decir que este pimpollo, él va a edificar el templo de Jehová. Entonces veamos cómo es este proceso. El Espíritu Santo, sabemos que sombrea a María, a que fue escogida para ser la madre de carnalmente, es sombrea el Espíritu Santo, y en el vientre de ella, o sea que ella quedó embarazada, y en el vientre de ella está el Espíritu Santo. Más ese Espíritu Santo se tiene que revestir de carne, por eso dice que germinará de su lugar, germinará del vientre de María. Ahí él va a tomar carne. Esa carne que está cubriendo al Espíritu Santo, y cuando nace un bebé como todo niño, y ese bebé crece, quiere decir que está edificando el templo. Esa carne, ese bebé, el cual nació y fue puesto el nombre de Jesús, ese es el templo. Más ese templo solo termina concluido completamente cuando el mismo Señor Jesús muere en la cruz y dice, la obra es cumplida. O sea, la obra es completa con la muerte. Mas para él hacerle entender a las gentes que este cuerpo era el templo, entonces él le dice a la gente, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Mas las gentes, como siempre, todo lo miran por la parte carnal, literal. Ellos se imaginan que estaba hablando del templo que habían reconstruido, aquel templo de Salomón. Ahí digamos, ¿cómo? Nosotros llevamos más de 46 años en que se fue hecho este templo. Demoró para hacer este templo. Y usted dice que en 3 días. Mas no, el Señor Jesús no está hablando de ese templo hecho de ladrillos, no. Estaba hablando de su cuerpo. Entonces ya está diciendo que el templo era su cuerpo. Entonces esa carne humana es el templo de Dios.
Y ahora esta carne humana es Jesús, Jesucristo. Eso es lo que nuestro maestro también nos hace entender. Y esta obra, esta construcción de este templo, de esa carne, se completa con la muerte del Señor Jesús en la cruz para nuevamente volver en una segunda vez para esta generación, para este tiempo en que nosotros estamos y que nuevamente les he traído el mandamiento. Vamos a continuar, que está muy bonito este tema, y entender sobre este templo que la gente habla, que piensan que es material, más es un varón. Escuchemos el audio 58, que dice: aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Adelante, hermano, con el audio. Luego, esa arca era hecha de madera y luego el poder de Dios moraba allí. Y ahora, en lugar de esa arca, veamos ahora el Hebreos 8:2. Libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre. Amén. Gracias al Señor. Y ese es el arca del pacto. Entonces falta que saquen el arca que trasladó el arca del pacto. No se acuerdan. Bueno, entonces precisamente en el tabernáculo del testimonio, habla del tabernáculo del testimonio. El nombre de Dios, dice, está puesto en esa casa, porque en esa casa donde he puesto mi nombre, ¿no dice? Sabemos que los hombres, por ordenanza de Dios, construyeron el tabernáculo. Dios le mostró todo cómo tenía que ser a Moisés. Y allí en ese tabernáculo estaba el arca de la alianza, el arca del testimonio. Y el poder de Dios moraba allí, ¿cierto? Después fue en el tiempo de Salomón, que uno construido por manos de hombres. Más ahora, ese tabernáculo, ¿dónde iba a estar? Veamos el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 2, que nos dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Quiere decir que este tabernáculo era el verdadero, el que iba a permanecer para siempre. En ese lugar que Dios levantó, tenían que venir a adorar todas las personas. Y este lugar iba a ser también casa de sacrificios. Pues este tabernáculo es un varón, es Cristo. Y en su corazón está el testimonio de Dios. Quiere decir, en su corazón está la ley de Dios. Y el nombre de Dios está en él. Está en este varón. Por eso fue escogido como casa de oración. Por eso el Señor Jesús dice en San Juan 5:37: y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Entonces está confirmando que fue Dios que ya envió. Dios es el que está haciendo esta obra. Al cumplirse la profecía del lugar escogido de Dios, que es el Mesías, hacía entender que el lugar es un cuerpo humano y que ese lugar no era un territorio físico. O sea, que no era la tierra de Jerusalén, allá en el oriente, o en otro lugar. Y Jesús decía eso a la mujer samaritana. Veamos el audio 318. Enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas asentad en la ciudad de Jerusalén. Adelante, hermano, con el audio. En Lucas dice: la promesa de mi Padre va a venir. Ahora, ustedes esperen en la ciudad de Jerusalén. Eso está diciendo. No hay otro lugar para esperar a Dios. Entonces, en el momento de decir en Jerusalén, y ahora también en ese mismo lugar, se hablaba a Dios. Por eso, San Juan 4, verso 20. Libro San Juan, capítulo 4, versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros dices que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Versículo 21 y versículo 22. Díceles Jesús: mujer, créeme
que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Ahora 27, 24. Versículo 23 y 24 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nos dice el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto. Esta promesa fue cumplida en el tiempo de los apóstoles, porque en aquel tiempo todavía existía el templo, ¿no? Y todavía existía la ciudad de Jerusalén, todavía, y en esa ciudad vino el Mesías, vino el Señor Jesús. Y los que creyeron en él, en el Señor Jesús, fueron reinvestidos de poder de lo alto. Quiere decir, recibieron el Espíritu Santo. Mas esta promesa era hecha también para un postrer tiempo. Es decir, para hoy en día, para nosotros. Más como esto, ya la Escritura dice, debemos esperar en la ciudad de Jerusalén el derramamiento del Espíritu Santo. Mas vamos a entender que ya no era en aquella Jerusalén del Oriente. Ya no es aquella Jerusalén que hoy en día los religiosos de diferentes religiones van y visitan y hacen turismo. No, eso ya está hablando, esa Jerusalén terrenal ya no. Eso mismo lo dice el Señor Jesús. Vamos a entender esta profecía. El Señor Jesús nos dice en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde es necesario adorar. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo la mujer samaritana al Señor Jesús. La mujer dijo, nuestros padres adoraron en este monte. ¿En cuál monte? En un monte de Gerizim o Gerizim, donde fue levantado el primer tabernáculo. Todos nuestros padres patriarcas, ellos adoraron allí. Mas después los judíos dicen que era en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Jerusalén y ahí fue edificado el templo de Salomón. Mas veamos ahora qué dice el Señor Jesús. Cómo el Señor Jesús ya nos va a aclarar que no es ni en uno ni en el otro. Dice el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 21. Dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Ya Jesús estaba profetizando la destrucción del templo que ocurrió en el año 70, destruido por los romanos, lo destruyó Tito, amando de los romanos. Destruyó el templo y destruyó Jerusalén, y los judíos en aquel tiempo, los judíos carnales, comenzó la diáspora. Entonces ellos se fueron, cada uno se acabó. Ya eso el Señor Jesús sabía. Por eso Él dijo, créeme que la hora viene y la hora es cuando ni en este lugar ni en este monte adoraréis al Padre. Más todavía continuaba que la promesa era esperar en Jerusalén. Entonces, ¿en cuál Jerusalén? En la Jerusalén celestial. Por eso dice aquí, el libro de San Juan, y San Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Estas palabras las dijo el Señor Jesús. Mas ¿de qué judíos estaba hablando? Ya no los judíos en la carne. Ya no, porque está diciendo que los verdaderos adoradores, dice el 23, adorarán en espíritu y en verdad. Quiere decir que si iban a levantar verdaderos adoradores, ya no eran judíos según la carne, o sea, según la circuncisión carnal, sino que iba a ser la circuncisión según el corazón. Entonces, estos judíos eran judíos por la promesa. Entonces, eso es lo que está diciendo,
que la salud viene de los judíos. Dios iba a levantar ese varón, por eso el Señor Jesús hizo el proceso del Espíritu Santo, entrar al vientre de María, crecer carne, nacer, predicó, después murió en la cruz y dijo, voy a preparar lugar y volveré, y os enviaré el Consolador. Entonces, Dios ya el Señor Jesús estaba enviando una promesa que nos iba a enviar el Consolador. Quiere que iba a traer este templo que fue creado, esta carne, y el Espíritu Santo iba a volver ahí, y todos nosotros teníamos que venir a buscar ese lugar para adorar a Dios de nuevo. ¿Con qué? Con los sacrificios, con los holocaustos. Ahí debemos traer nuestros diezmos, no en cualquier lugar, porque la verdadera adoración, hermanos, se hace con ofrendas, con sacrificios y holocaustos, con nuestros votos voluntarios, con las primicias de nuestros frutos. Entonces, solo en esa casa íbamos a poder llevar todas estas cosas. Para esto, vamos a continuar este estudio con nuestro hermano Amadeo, que nos vendrá explicando bien sobre el judío que ha de venir, los verdaderos judíos. Hasta aquí mi atención, agradezco su compañía, espero que nos ayuden a compartir estos videos para que más y más personas conozcan la verdad y las profecías que nos van a favorecer a todos nosotros. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.